ha sacado provecho de una maestría que es falsa, que está plagiada. Entonces la pregunta es, ¿eso es moral o inmoral? ¿Es ético o no es ético? Bueno, pues yo creo que, Creo la respuesta... un plagiario puede ser presidente del Perú. Comprobado, ¿no? Casi comprobado prácticamente, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Mucho que Decir. Yo soy Sergio Alba y como todas las semanas, precisamente tenemos muchísima información para todos ustedes. Asamblea Constituyente es nuestro tema principal. Para esto tenemos como invitado al ex congresista, el señor Víctor Andrés García Belaunde, con quien vamos a hablar ampliamente sobre este tema. Y hay algo que sobresale mucho. Para esto, para mañana se ha convocado una marcha a partir de las 3 de la tarde en contra de la Asamblea Constituyente. Esto va a ser en el Campo de Marte, así que bueno, todas las personas que quieran acudir a esta marcha pueden ir. El acceso es totalmente libre, como saben, estamos en un país todavía democrático, todavía libre, así que bueno, por lo que entiendo, se espera que vaya bastante gente. Vamos a ver cómo va este tema. El tema de la Asamblea Constituyente ha significado algo que en algún punto ha desestabilizado un poco hasta en la economía. Se podría decir que hablar nuevamente del cambio de constitución ha hecho que el dólar suba, ha hecho que el país se vuelva a dividir con respecto a las opiniones y a las posturas. Ahora, ¿es viable? ¿No es viable tener una constitución política nueva en el Perú? Según se entiende, la constitución no contempla hacer un cambio como tal, pero sí una reforma dentro de la misma constitución. Es lo que se ha ido desarrollando a lo largo de los años, es lo que hasta la fecha se ha tenido como antecedente, pero ahora se presenta un nuevo escenario. Las contradicciones por parte del presidente han significado nuevamente una inestabilidad política. El presidente en algún punto de su gestión mencionó que no se iba a hacer una asamblea constituyente, no se iba a proponer un cambio de constitución y ahora nos vino con esta sorpresa que a muchos les ha caído mal y a otros les ha caído bien. Sinceramente no se sabe qué es lo que va a pasar con el futuro del país. Y es algo que significa nuevamente desestabilizar el sistema político peruano, más allá de ello, de entender de que esta tesis, este proyecto que presentó el Ejecutivo es un plagio de un proyecto que presentó el Congreso en, en la época donde Francisco Sagasti fue presidente de la República, y ahora el mismo proyecto con la misma idea ha sido presentado. La Comisión de Constitución recomendó no dar o no hacer válido esta tesis, no rechazar esta propuesta legislativa. Pero siendo sinceros, aún todavía hay mucho pan que rebanar. No sabemos exactamente qué vaya a pasar con el tema de la Asamblea Constituyente. Sorpresivamente, después de que el señor Pedro Castillo haya mencionado este tema, salió ante las cámaras líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, y sorprende que impulse tanto este proyecto de ley. Y lo que más a mí en lo personal me causó risa fue que dijera que este gobierno no es de izquierda. Llama mucho la atención porque todo lo que ha ido implementando y todo lo que ha ido proponiendo ha sido ideales de izquierda. Según Vladimir Cerrón, no han sido ideas de la izquierda. Entonces, ¿de quién ha sido esa idea? ¿De qué postura política han sido esas ideas? Porque de la derecha tampoco lo han sido, señor Cerrón. Bien, sin más que decir, sin más meter tanta introducción al tema, vámonos con el entrevistado del día de hoy, el señor Víctor Andrés
García Belaúnde después de la pausa. Bien amigos, estamos de vuelta a Mucho que Decir y tenemos un invitado especial con quien vamos a hablar precisamente sobre el tema que prácticamente ha dividido al país, el tema de Asamblea Constituyente. Lo que hoy por hoy se está debatiendo en el Congreso de la República, en la misma opinión pública, y el Ejecutivo está dándolo todo para que esto sea un hecho. Congresista o ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde, bienvenido a Mucho que Decir. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Congresista, a ver, hablemos sobre este tema. ¿Es viable o no es viable que el Perú tenga una asamblea constituyente para crear una nueva constitución política? Bueno, no está previsto en la Constitución tener otra asamblea constituyente. La Constitución es muy clara, es casi un acta de fundación de la República, o refundación, o confirmación, o ratificación, pero es un acta fundamental que rige la estructura del Estado y la distribución de atribuciones, responsabilidades, derechos, etcétera, ¿no? Y la Constitución actual, que es la número 12, esta nueva sería la 13, no prevé un cambio de ella misma. Sería absurdo que lo prevea. Lo que sí prevé es que se pueda cambiar. Y cuando hablamos de cambiar, estamos hablando de un artículo como de 200 artículos. Claro. Y hay mecanismos para cambiarlo. Y por lo tanto, si uno quiere cambiar la Constitución totalmente, la puede hacer dentro de la propia Constitución. Con reformas. Con reformas. Pero lo que no se puede hacer es pretender una nueva Constitución, crear una asamblea constituyente y un plebiscito para que decida si va o no va. Bueno, todo eso no está previsto en la Constitución. Porque, insisto, lo que sí está previsto es los propios mecanismos que la actual Constitución prevé para el cambio de ella, pero no otra, sino el cambio de la misma. No importar, no pedir, no establecer, no imponer otra Constitución. Así que yo creo que legalmente es improcedente. Ahora, en el tema de que si necesita o no, yo le pregunto, en la historia del Perú de 200 años, ¿este es el peor momento que hemos estado? No. ¿Esta es la peor crisis de sus 200 años? Tampoco. Sin embargo, había 12 constituciones y otros artículos por ahí, estatutos de gobierno. El gobierno militar tuvo su propio estatuto de gobierno, el estatuto de la revolución. O sea, ha habido también otros estatutos que deben sumar 5 o 6 más. De tal manera que podemos decir que las constituciones cambian un país, lo hacen mejor o peor. No, yo creo que las constituciones todas son más o menos buenas. Lo que pasa es que lo que falla son las personas que la aplican o la interpretan a su antojo y cambian las cosas en el funcionamiento de la misma. Pero, insisto, ¿la Constitución puede eliminar el hambre, la pobreza? No. Eso lo puede hacer una buena gestión parlamentaria, pero básicamente una buena gestión gubernamental. Los gobiernos son los que manejan el presupuesto. Uno de los sustentos que dijo el premier de la República, Aníbal Torres, es que la Constitución hecha en la Constitución del 93, la actual, favorece a la corrupción. Eso fue uno de los sustentos que brindó en una entrevista en un medio nacional, y creo que básicamente eso es lo que ha contextualizado el fundamento de la mayoría oficialista para pedir y exigir el cambio de constitución y la creación de una asamblea constituyente. Pero que explique cómo una constitución fomenta la corrupción. ¿Cómo? Si la Constitución dice que la ley se cumple y hay que cumplirla, las leyes se cumplen, el Poder Judicial es independiente y debe juzgar, el Ministerio Público es independiente y debe acusar. Bueno, ¿dónde está la frase o la frase o el concepto que permite la corrupción en esta Constitución?
en esta ni en ninguna, ¿no? ¿Dónde está? No, la corrupción es obra de los hombres, es obra de los hombres que quieren gobernar, que llegan al gobierno sin escrúpulos, sin formación, sin vocación de servicio, y que asaltan el poder para beneficiarse ellos mismos. Y eso, lamentablemente, se puede hacer en esta Constitución, en las anteriores y en las próximas. Resulta un poco raro o quizá un poco sospechoso el cambio de opinión que tuvo el presidente Pedro Castillo, ¿no? Porque en un momento, durante un inicio quizá de su gestión hasta hace unos pocos meses, el presidente dijo que no se iba a hablar sobre Asamblea Constituyente. Y ahora de un momento a otro presentó un proyecto de ley con el Ejecutivo en su conjunto para crear este proyecto, para mandar a referéndum la creación de una asamblea constituyente. ¿Por qué se Bueno, da esto, este panorama? bueno, porque están cada día peor, cada día tienen más rechazo popular. Entonces ellos quieren retomar la agenda del gobierno, quieren retomar la iniciativa y crear distracciones a través de debates que ellos saben que no van a conducir a nada, porque no tienen mayoría en el Congreso. Y hoy día en las calles tampoco. Así que imponer el cambio de una constitución teniendo 80% rechazo del pueblo es casi imposible. Sería un acto heroico, raro, extraño, casi de una, digamos, de una figura totalmente inédita en el país. Yo creo que, por lo tanto, están buscando cortinas de humo, desviar los debates y empezar ellos a hacer su propio juego político. A raíz de que el presidente Castillo empezó a hacerle una especie de publicidad, digámoslo así, al tema de Asamblea Constituyente, salió el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, a decir que el gobierno no estaba yendo por el camino de la izquierda, que recién ahora se está aplicando esta ideología de izquierda que es el cambio de constitución. ¿Qué tan cierto es esto? Usted, desde un panorama, usted es un político de amplia experiencia. ¿Usted cómo ha visto este panorama? ¿En efecto el gobierno no ha sido de izquierda? Mire, el gobierno no es nada. Ojalá fuese de izquierda, porque habría como, sabríamos por dónde va, qué quiere, qué está haciendo, o qué va a hacer. Sabríamos más o menos su derrotero y sería más fácil combatirlo, sabiendo que es de izquierda en un sentido o en el otro, sabiendo que quiere hacer algo y por ahí podemos esperarlo para combatirlo en su momento, pero no sabemos qué ideas tiene, de dónde es. Fíjese, acaba de hacerse un acto de entreguismo total. Se ha permitido que el concesionario del aeropuerto Jorge Chávez, no construya un terminal de 35 millones de pasajeros, sino solamente de 18, o sea, medio terminal. Cuando se le ha dado todas las facilidades para que construya un terminal y además se le prorrogó la concesión 10 años más, $2.000 de ingresos, 10 años más, para que haga el terminal completo lo más pronto posible. Y una vez que consiguió ganar en esa negociación, ahora pide cambiar el plan maestro y solamente construir medio aeropuerto, ellos ahorrándose $700 millones de inversión y el Perú los pierde. Entonces, ese es un gobierno de derecha o de izquierda, el que permite eso, el que no cuida la soberanía aérea del Perú, el que no cuida los derechos de los pasajeros, de los turistas, de la industria del turismo en el Perú. ¿Es gobierno de izquierda o de derecha? Congresista, hay algo muy importante que ha sucedido en este contexto político, ¿no? Que podría ser o no una causal de vacancia. Se habla del plagio de la tesis del señor Pedro Castillo, el supuesto plagio de la tesis del señor Pedro Castillo. ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista como excongresista de la República? ¿Es o no es una causal de vacancia esto? ¿El presidente podría ser vacado por esto después de tantas cosas que se le ha visto ya en este gobierno? Una persona que plagia es una persona que comete un delito.
se está apropiándose de ideas ajenas. Es como apropiarte pues de una billetera ajena, casi lo mismo. Entonces, y lo ha hecho a vista y paciencia de todos, y ha anunciado y ha declarado que es maestro, tiene una maestría. Bueno, o sea, la ha exhibido, y debido a esa maestría que ha exhibido, ha tenido una serie de consideraciones y de mejoras en su, en su, en su aspecto laboral. Entonces, ha sacado provecho de una maestría que es falsa, que está plagiada. Entonces la pregunta es, ¿eso es moral o inmoral? ¿Es ético o no es ético? Bueno, pues yo creo que, yo creo que la un plagista, respuesta... un plagiario puede ser presidente del Perú. Comprobado, ¿no? Casi comprobado prácticamente, ¿no? Porque el resto de Zaratea, Bruno Pacheco, Karin López, todo el resto de corruptelas en su entorno todavía está pues por probarse, ¿no? Pero en Hay el caso del plagio es una cosa sencilla para comprobar, no necesita mucho estudio para darse cuenta que si es verdad o si es falso, ¿no? Hablando un poco del partido al que usted pertenece, hay ciertos congresistas que hoy en día están dentro del Parlamento y han tenido cierto apoyo al gobierno de Pedro Castillo. ¿Ellos representan al partido de la Lampa? ¿Representan el ideario de Acción Popular? Usted que tiene ya varios años dentro del partido. Ellos han sido elegidos por la Lampa y le deben todo a la Lampa. Lamentablemente parecería que se han olvidado, ¿no?, el compromiso adquirido con Acción Popular, ¿no? Y están colaborando con el gobierno, algunos de ellos, lo lamento muchísimo. Ellos confunden la política o no la entienden. Ellos han sido elegidos para hacer oposición, no para hacer gobierno. Y tú no puedes ser oposición si estás pidiéndole favores a los ministros o los viceministros o a los directores de los ministerios. Si tú les pides favores para darle trabajo a tu parentela, a tus amigos, ¿con qué cuajo, con qué cara luego después empiezas a tratar de hacer oposición, criticar o atacar a esos ministros en los errores que puedan cometer en el ejercicio de su función? Ese es el problema. Este grupo de congresistas a quienes se les ha denominado los niños, que pertenecen prácticamente en algún punto a Acción Popular, ¿tienen tiempo ya dentro del partido? ¿Tienen tiempo dentro de pertenecer a Acción Popular? ¿O son unos invitados? ¿Cómo es esto? Porque en realidad, como usted lo dice, no representan el ideario del partido de la Lampa. Mire, yo he estado, es que no los identificamos plenamente a todos, ¿no es cierto? Pero por lo que ha salido en la información periodística, que es lo que yo manejo, todos son muy nuevos en el partido, ¿no? Salvo uno de ellos, pero el resto es gente de los últimos años, 2 o 3 años que se han inscrito en el partido para participar casualmente de la campaña interna y ser elegidos precandidatos al Parlamento. Así Porque tengo que entendido que Acción Popular pasa por una elección interna para luego postular al Congreso o a la alcaldía, ¿no? es exactamente, por eso es que ellos se inscribieron para postular dentro del partido. Y una vez elegidos, bueno, fueron elegidos en segunda instancia por el pueblo y fueron elegidos al Parlamento y están hoy día sentados gozando pues de los privilegios y las prebendas de una curul parlamentaria. ¿Usted considera que el apoyo que le dio el señor Johnny Lescano, el candidato presidencial de Acción Popular, al señor Pedro Castillo, fue un error? Fue una actitud personal, No, no fue, no fue no fue, correlacionado con Acción Popular. no. Nosotros nos hemos enterado por los periódicos. Así Y, que es un asunto personal, me parece que es total personal y él tiene que responder sobre eso, ¿no? y, y el mismo, Nosotros, y el mismo digo, congresista, el mismo ex... Sí, siga. nosotros no podemos asumir o respaldar actitudes personales, individuales, ¿no? Y tocando el tema ya de Asamblea Constituyente o de cambio de constitución, el señor Johnny Lescano, entre sus propuestas, cuando fue candidato, dio esta idea, cambiar la constitución también.
en su momento. A ver, Usted me dice que no es viable. Yo le digo lo siguiente. Nosotros, en Acción Popular, Ujú, no hemos participado en la constituyente del año 93, ujú, porque creíamos que no era necesaria, que era una manera de entornillarse en el poder de Fujimori, claro. que iba a ser una constitución bastarda, porque nacía del cierre de un parlamento. Ujú, Nos opusimos y por eso es que no participamos. ujú, Así que nunca hemos estado de acuerdo con la constituyente del 93. Inclusive el año 2000, Paniagua tuvo el interés, recomendado por el presidente Belaunde, para volver a la constitución del año 79, ujú. acogiéndonos al artículo 306 de aquella constitución. Pero no hubo consenso, no hubo respaldo y no se hizo nada. Luego, Paniagua nombró una comisión de bases, de estudio, que presidió el ministro de Justicia y integraron varios juristas del Perú para elaborar unas bases de una reforma constitucional. Ujú. Reforma, no nueva constitución, reforma constitucional. Y además, y eso se presentó, lo manejó la comisión de Henry Pise en el Congreso de Toledo, pero al final no se pusieron de acuerdo en algunos tópicos, entre ellos la bicameralidad, porque el fujimorismo siempre se opuso a la bicameralidad, a Ujú, pesar que ahora ya cambió de parecer. Entonces, lo que le puedo decir es que esa es nuestra posición. ujú. La posición nuestra no es de ninguna manera una asamblea constituyente. Esa no es nuestra posición. La La postura, posición nuestra ha sido reforma o vuelta a la anterior, y la pero no propuesta una de nueva Johnny constitución. Lescano no fue entonces tampoco ideal del partido. Yo no la escuché, no Ya. la escuché, pero en todo caso le puedo decir de que Acción Popular nunca ha pedido una nueva constitución. Ujú, Lo que hemos pedido es una reforma del anterior y un rechazo. Inclusive Álvaro Landini, cuando era congresista, tiró la constitución por los suelos ujú. de Fujimori y dijo que era una constitución bastarda. O sea, eso es cierto. Ahora, y nosotros quisimos regresar. Ahora, han pasado 30 años. Una cosa es querer regresar a la constitución anterior, el año 2000, recién caído Fujimori, con 5 años de vigencia de la constitución, y una cosa es volver atrás con 30 años de vigencia de la constitución. Ujú, Las cosas van cambiando. Sin embargo, creemos que se pueden renovar bastante, ujú. cambiar bastante. Pero esta constitución es la segunda, creo, o la tercera, la segunda de más duración en el Perú, de las 12 que hemos tenido. Ya. Por tanto, no hay, es difícil en este momento imponer una nueva constitución, y menos aún con referéndums y con asambleas y con elecciones, sin saber de antemano cuál va a ser el resultado. Me parece Ahora, que sería una pérdida de tiempo. la propuesta, Hagamos lo anterior, es decir, reformemos lo que tenemos a la mano. la propuesta del Ejecutivo ha tenido varias observaciones en la Comisión de Constitución. Y una de ellas es que prácticamente ha sido un proyecto plagiado del Congreso anterior, donde incluso estuvo involucrada la señora Rocío Silva Santiesteva. Es probable, es probable. Es decir, los plagiadores abundan en Perú Libre. Hay un récord ahí de plagiadores. Parece que compiten por ser plagiadores. ¿Quién es mejor plagiador que el otro? Ujú, Pero claro, proyectos de reforma constitucional hemos presentado muchos. ujú, Yo tengo presentado varios también. La ujú. creación del Senado, por ejemplo, que para mí es fundamental. Y deben haber otros que hayan presentado proyectos también, muchos, vinculados a la reforma constitucional o a la nueva constitución inclusive. Pero hay que saber hacer bien los proyectos. El hecho de que se repitan no significa que no tengan que hacerse y redactarse adecuadamente. Víctor Andrés García Belaúnde regresaría a postular nuevamente al Congreso de la República o quizá a la presidencia. Ah, no, no lo sé, no lo sé. De momento estoy muy tranquilo, muy feliz, así como estoy, de espectador, muy feliz. Pero en fin, Congresista, el tiempo dirá qué pasa en el futuro. hay algo que ha sucedido con respecto a los plagios. Pasó lo mismo en el mensaje presidencial, que parecía un mensaje de 28 de julio, no sé si se acuerdan, en el mes de marzo. eh, Ahora con la tesis de Pedro Castillo y también con el tema del proyecto de Asamblea Constituyente. Ya es una constante dentro del gobierno.
Claro, es que no es gente preparada, pues. ¿Qué puede hacer? Plagiar. No les queda alternativa. El plagiario es un ignorante que busca un barniz de conocimiento que no lo tiene y por lo tanto lo copia de otras personas. ¿Este gobierno llegará a culminar sus 5 años en el camino en el que está yendo? No creo, no creo. Va a ser muy difícil. Sería, ¿Por qué se iría Pedro eh, Castillo? ¿Por vacancia o por renuncia? Considerando yo que creo por que la vacancia tiene vacancia es una más, mayoría en el Congreso la vacancia la veo difícil, pero yo creo que si la calle se mueve mucho y la crisis se profundiza, yo creo que él va a renunciar. más o menos a lo que pasó con el señor Manuel Merino. No, eso fue diferente, porque fue una cosa muy rápida de 5 días, una movilización relámpago, Ujú. con apoyo de todos los medios de televisión, los radios, y, ah, y después el propio Congreso dio marcha atrás, ¿no? Por eso es que Merino no tenía apoyo y al no tener apoyo tuvo que renunciar. Manuel Merino fue rechazado incluso por Acción Popular en ese entonces también. No, por algunos miembros del partido. Ujú, El partido no. El partido no lo rechazó. No puedo rechazar a una persona que ha actuado de buena fe. ujú, Puede haberse equivocado, pero ha actuado de buena fe. Es absurdo que lo critiquemos. Sé que hay uno que otro que lo ha criticado, pero yo no comparto esas críticas a Merino de ninguna manera. ¿Usted no considera que el señor Manuel Merino de Lama sea un golpista? No, no. Hay que recordar que él Ujú, sube al poder ujú. porque Mecha Arauz, la segunda vicepresidenta, renuncia. Renuncia, claro. O sea, si la señora Mecha Arauz no renuncia, no pasa nada. Ujú, O sea, ella hubiese subido a la presidencia y ahí nos quedamos. ujú, El problema es que Mecha Arauz renunció, insistió en su renuncia, pidió y exigió que le acepten la renuncia meses antes. ujú. Entonces, bueno, pues, si hay una vacancia, ¿quién sube? El presidente del Congreso. Merino, Merino, el presidente del Congreso. Pero subió porque Mecha Arauz no estaba ahí, ya no era vicepresidenta. Y nadie puede decir que Merino obligó a Mecha Arauz a que se vaya, en absoluto. Ella Ujú, lo hizo, lo quiso hacer, sabiendo lo que podía venir. Entonces, si es así, el señor Merino ha asumido un cargo de manera obligatoria. La ujú. Constitución se lo manda y ha cumplido con su deber. Ahora, este tema del señor Manuel Merino lo toco porque la misma gente que rechazó este acto de Manuel Merino apoya al señor Pedro Castillo, pese a todas las irregularidades que hay dentro del gobierno. Lamentablemente es así, pues. Son las incoherencias de políticas de algunos políticos, ¿no? Ujú, Rechazaron a Acuña porque había plagiado, pero no dicen nada si plagia a Castillo, ¿no? Rechazaron a otros más por plagiarios. En el Parlamento han suspendido a varias personas en la Comisión de Ética por plagiar. Sin ujú, embargo, con Castillo no pasa nada. Es así, es la doble escopeta, el cañón con dos escopetas que tienen unos opinólogos que le aceptan todo a Marino, perdón, a Sagasti, le aceptaban todo a Vizcarra, pero nada le han aceptado a Merino ni a nadie más, porque el resto son eh, Castillo, es engreído de sectores de izquierda y de sectores de la opinión pública nacional, ujú. como si fuese pues, un gran presidente, ¿no? ¿Usted ha visto en estos ya 9 meses de gestión del señor Pedro Castillo algún cambio productivo para el país? No, quisiera verlo. No, porque el presidente se dedica a quemar droga, se dedica a condecorar a deportistas, se dedica pues a cosas mínimas, ¿no? Ujú. No ha puesto la primera piedra de ninguna gran obra de las muchas que el Perú necesita. Y la labor que hoy en día ejerce el legislativo contra contra el ejecutivo, porque sabemos que hay una guerra entre ambos, que es permanente, eh, ¿es la necesaria para hacer que el gobierno vaya en el correcto camino o simplemente No, sigue siendo... el Congreso está actuando, es un Congreso sin oficio. Ujú, La gente no sabe que está ahí para fiscalizar, para hacer contrapeso, para ayudar al gobierno a gobernar desde la oposición. Se ayuda al gobierno a gobernar desde la oposición cuando tú te opones
a cosas absurdas y que el gobierno corrija porque el Congreso le enmienda la plana. Esas correcciones al final resultan buenas porque el gobierno tiene crítica, los gobiernos tienen que tener crítica abierta, diaria y permanente para evitar que cometan errores y excesos y corruptelas. Así que yo creo que el Congreso no está tampoco a la altura de las circunstancias, eso es clarísimo. Y la dirección Pero de me Mari parece, Carmen Alba como presidenta del Congreso. yo creo que lo está haciendo bien dentro de las circunstancias. ¿Quién lo habría hecho mejor? ¿Quién habría hecho un mejor papel que Mari Carmen? En el partido, no creo, en los partidos, y no creo en otras bancadas, ¿eh? Lo veo difícil. Creo que ella ha actuado bien dentro de circunstancias sumamente difíciles y complicadas. Ok, congresista. Muchísimas gracias por su Gracias. tiempo. Bien, hemos escuchado todo lo que nos ha dicho el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde y sí, en cierta parte se está generando, como lo dije al inicio del programa, un tema de inestabilidad. No se sabe cuál es lo que le espera al país. Y sí, como también lo mencioné, la Constitución no contempla un cambio como tal, pero sí unas reformas que se pueden hacer dentro de la Constitución. Es lo que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Y ahora, de nuevo, el Ejecutivo pone en la palestra este tema, pone nuevamente la iniciativa de cambiar la constitución política del Perú, que ha tenido ya bastante tiempo en el país. Yo escuchaba por ahí algunos colegas que decían que sí, de repente es viable un cambio de constitución para acabar con la crisis política, pero no con el gobierno del señor Pedro Castillo, porque este gobierno ha significado un gobierno que no presenta tregua ni para el legislativo, que quiere decir el Congreso de la República, ni con la misma prensa. Y se ha visto que son muy confrontacionales con todos los periodistas, sean de oposición o sean del oficialismo, como lo quieran llamar. Hubo prensa que aparentemente está del lado del gobierno, porque hay, no lo vamos a negar, hay medios de comunicación que más que criticar, simplemente le hacen eco a los proyectos y a las iniciativas que tiene el Ejecutivo, pero más no le meten las críticas respectivas como deberían de ser. Y se ha visto en las entrevistas que ha brindado el señor Pedro Castillo a medios nacionales. Entonces, está de más mencionar qué medios son los que en algún punto están del lado del gobierno. Pero hasta a esos medios, el mismo gobierno, el mismo presidente, el señor Aníbal Torres, ha sido confrontacional. A un periodista del mismo medio le ha dicho que es un chiste la prensa. Entonces, ¿en qué país estamos viviendo? ¿En qué contexto político estamos actualmente que los congresistas de algún punto, perdón, los jefes de Estado, el presidente de la República, en algún punto está amedrentando contra incluso la libertad de prensa? ¿Por qué? Manda cartas notariales, manda pronunciamientos, trata de desmentir informaciones e investigaciones periodísticas y al final termina siendo un chiste. Y el caso más certero y más reciente es lo que ahora quiso hacer con respecto a la denuncia que hay de que su tesis es plagiada. Entonces, ahí empieza de nuevo con el tema, a tratar de desmentir mintiendo con respecto a sus investigaciones. Y han salido durante la semana, ustedes mismos han podido ver, han salido durante la semana muchísimas personas que han dicho que la tesis del señor Pedro Castillo es falsa. La misma universidad ha desmentido al señor Pedro Castillo. Han salido
ha salido el que supuestamente es el validador o el asesor, perdón, de la tesis, a decir que nunca fue asesor de esa tesis. Dos validadores de esa tesis no figuran en RENIEC. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Pedro Castillo? Ya le han abierto un proceso de investigación sobre este caso. Esto es una potencial causa de vacancia para que usted de una vez deje el poder. Esto, como lo dice la Constitución, es un acto inmoral, señor Pedro Castillo. Y pese a esto, aún usted sigue en el poder. No sé qué vamos a tener que esperar para que de una vez usted mismo se dé cuenta de que todo lo que está haciendo y todo lo que se ha ido desarrollando es nada más y nada menos que un sueño que cumplió por poco tiempo, pero que ya está a punto de terminar, señor Pedro Castillo. Su gobierno, por más legítimo que dice ser, está terminando como uno de los gobiernos más nefastos en pocos meses, 9 meses, que no se ha hecho nada y usted se ha dedicado a hacer campaña política. Ha acudido a las mesas o a los consejos de ministros descentralizados con el fin de asusar a la gente, incentivando a que pidan una asamblea constituyente, atacando al Congreso más que dando soluciones. Y eso es lo que ha hecho en los últimos consejos de ministros descentralizados en las diferentes regiones, donde incluso usted ha terminado en un papel, digámoslo, haciendo el ridículo frente a muchas personas. La gente pedía que se vaya. La gente pedía a gritos que dé soluciones. Usted, hasta la fecha, no las ha dado. Entonces, ¿qué más está esperando usted para renunciar al cargo? Está hoy por hoy logrando una inestabilidad económica, social y política en el Perú. Ya ha pasado 9 meses de su gestión y no hay nada, no hay cambios. Y el mismo Víctor Andrés García Belaúnde lo ha dicho. ¿Hasta cuándo, señor Castillo? Bien, amigos, sin más que decir, esto fue todo por esta semana. Vamos a tratar de tener más constancia con este programa porque ciertamente hemos ido dejando de lado por diferentes temas, pero hemos regresado esta vez con el señor Víctor Andrés García Belaúnde y en la siguiente semana vamos a tener otro invitado aquí en Mucho que Decir. Chao y muchísimas gracias.